Capítulo 45. Cartas escritas desde Roma. En los primeros años de la experiencia cristiana del apóstol Pablo, le fueron dadas oportunidades especiales de aprender la voluntad de Dios concerniente a los seguidores de Jesús. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Él mismo reconoció que muchas visiones y revelaciones le fueron dadas del Señor. Su comprensión de los principios, de las verdades evangélicas, eran igual a la de los sumos apóstoles. Tenía una clara y amplia comprensión de la anchura y la longitud, y la altura y la profundidad del amor de Cristo, que sobrepuja a todo conocimiento. Pablo no podía decir todo lo que había visto en visión, porque entre sus oidores había algunos que habrían hecho mal uso de sus palabras. Pero aquello que le fue revelado le habilitó para trabajar como dirigente y sabio maestro, y también modeló los mensajes que en años ulteriores envió a las iglesias. La impresión que recibió cuando estuvo en visión le acompañaba siempre y le habilitaba para dar una correcta representación del carácter cristiano. A viva voz y por carta expresó su mensaje, que en todo momento trajo ayuda y fuerza a la Iglesia de Dios. Para los creyentes de la actualidad, sus mensajes hablan claramente de los peligros que amenazarán a la Iglesia y las falsas doctrinas que tendrán que arrostrar. El deseo del apóstol para aquellos a quienes escribía sus cartas de consejo y admonición era que no fuesen niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que todos llegaran a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Rogó a aquellos que eran seguidores de Cristo y que vivían en comunidades paganas que no anduviesen como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la dureza de su corazón, sino avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo. Animó a los creyentes a mirar hacia el tiempo cuando Cristo, que amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, podría presentársela gloriosa para sí, una Iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, una Iglesia santa y sin mancha.
Estos mensajes escritos, no con poder humano, sino con el de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos, lecciones que será provechoso repetir frecuentemente. En ellas encontramos delineada la piedad práctica. Se formulan principios que deben ser seguidos en cada iglesia y se define el camino que lleva a la vida eterna. En su carta a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, escrita mientras estaba preso en Roma, Pablo hace mención de su regocijo por la constancia de ellos en la fe, cuyas buenas nuevas le fueron traídas por Epafras, quien, escribió el apóstol, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, continúa, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo, con gozo. De este modo, Pablo expresó en palabras sus deseos para con los creyentes de Colosas. Cuán elevado es el ideal que mantienen estas palabras ante el seguidor de Cristo. Muestran las maravillosas posibilidades de la vida cristiana y hacen bien claro que no hay límites para las bendiciones que los hijos de Dios pueden recibir. Creciendo constantemente en el conocimiento de Dios, podían ir de fortaleza en fortaleza, de altura en la experiencia cristiana, hasta que por la potencia de su gloria llegasen a ser aptos para participar de la suerte de los santos en luz. El apóstol exaltó a Cristo delante de sus hermanos como aquel por quien Dios había creado todas las cosas y por quien había labrado su redención. Declaró que la mano que sostiene los mundos en el espacio y mantiene en su ordenada distribución e infatigable actividad todas las cosas en el universo es la que fue clavada por ellos en la cruz. Por él fueron criadas todas las cosas, escribió Pablo, que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. A vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de él.
el Hijo de Dios se humilló para levantar al caído. Por ello dejó los mundos celestiales que no han conocido el pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos. Se revistió de carne humana, igualándose a nosotros. Él sabía lo que significaba tener hambre, sed y cansancio. Fue sustentado por el alimento y refrigerado por el sueño. Fue un extranjero y advenedizo sobre la tierra, en el mundo, pero no del mundo. Tentado y probado como lo son los hombres de la actualidad, vivió, sin embargo, una vida libre del pecado. Lleno de ternura, compasión, simpatía, siempre considerado con los demás, representó el carácter de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Rodeado por prácticas e influencias paganas, los creyentes de Colosas estaban en peligro de ser inducidos a dejar la sencillez del Evangelio, y Pablo, amonestándoles contra eso, les señaló a Cristo como el único guía seguro. Porque quiero que sepáis, escribió, cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor, y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios, y del Padre, y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo había anticipado que se levantarían engañadores por cuya influencia la maldad se multiplicaría y la caridad de muchos se enfriaría. Advirtió a sus discípulos que la Iglesia estaría en mayor peligro por este mal que por las persecuciones de sus enemigos. Una y otra vez Pablo previno a los creyentes contra esos falsos maestros. De este peligro, más que de cualquier otro, deberían prevenirse, pues
al recibir falsos maestros, abrirían la puerta a errores por los cuales el enemigo podría empañar las percepciones espirituales y hacer tambalear la confianza de los nuevos conversos al Evangelio. Cristo era la norma por la cual debían probar las doctrinas presentadas. Todo lo que no estaba en armonía con sus enseñanzas, debían rechazarlo. Cristo crucificado por el pecado, Cristo resucitado de entre los muertos, Cristo ascendido a lo alto. Esta era la ciencia de la salvación que ellos debían aprender y enseñar. Las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy. Como en los días de los apóstoles, los hombres intentan, por medio de tradiciones y filosofías, destruir la fe en las Escrituras. Así hoy, por los complacientes conceptos de la alta crítica, evolución, espiritismo, teosofía y panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Para muchos, la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios del poder de guiar, levantar e inspirar las vidas humanas. Por el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo. El seguidor de Cristo se encontrará con las palabras persuasivas, contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes de Colosas. Se encontrará con interpretaciones espiritualistas de las Escrituras, pero no debe aceptarlas. Ha de oírsele afirmar claramente las verdades eternas de las Escrituras. Guardando sus ojos fijos en Cristo, caminará constantemente hacia adelante en la senda señalada, descartando todas las ideas que no están en armonía con su enseñanza. La verdad de Dios es el objeto de su contemplación y meditación. Considerará la Biblia como la voz de Dios que le habla directamente. Así encontrará la sabiduría divina. El conocimiento de Dios, como está revelado en Cristo, es el conocimiento que deben tener todos los que están salvos. Este es el conocimiento que obra la transformación del carácter. Recibido en la vida, volverá a crear en el alma la imagen de Cristo. Tal es el conocimiento que Dios invita a sus hijos a obtener, pues en comparación con Él, todo lo demás es vanidad y nada.
en toda generación y en cada país el fundamento de la verdad para la construcción del carácter ha sido el mismo, los principios contenidos en la palabra de Dios. La única norma segura e infalible es hacer lo que Dios dice. Los mandamientos de Jehová son rectos, y el que hace estas cosas no resbalará para siempre. Fue con la palabra de Dios como los apóstoles hicieron frente a las falsas teorías de sus días, diciendo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Al tiempo de su conversión y bautismo, los creyentes de Colosas prometieron dejar a un lado creencias y prácticas que hasta entonces habían sido una parte de sus vidas, y ser constantes en su lealtad a Cristo. En su carta, Pablo les recordó esto, rogándoles que no olvidasen que, a fin de cumplir su voto, deberían hacer un esfuerzo constante contra los males que buscaban tener dominio sobre ellos. Si habéis pues resucitado con Cristo, dijo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. Han renunciado al egoísmo. El profano se transformó en reverente, el borracho en sobrio, el libertino en puro. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás, han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. No lo podemos entender, solamente podemos creerlo, como lo señalan las Escrituras. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando el Espíritu de Dios domina la mente y el corazón, el alma convertida prorrumpe en una nueva canción, porque ha reconocido que la promesa de Dios ha sido cumplida en su experiencia, que su transgresión ha sido perdonada, su pecado cubierto. Ha sentido arrepentimiento hacia Dios por la violación de su divina ley, y fe hacia Cristo, quien murió por la justificación del hombre. Justificado pues por la fe, tiene paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero habiendo alcanzado esa experiencia, el cristiano no debe, por lo tanto, cruzarse de brazos conforme con lo que ha logrado.
Aquel que está determinado a entrar en el reino espiritual encontrará que todos los poderes y las pasiones de la naturaleza no regenerada, respaldadas por las fuerzas del reino de las tinieblas, están preparadas para atacarle. Cada día debe renovar su consagración. Cada día debe batallar contra el pecado. Los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias hacia el mal, se disputarán el dominio, y contra ellos debe siempre velar, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. Escribió Pablo a los Colosenses: Amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, en las cuales cosas vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La carta a los Colosenses está llena de lecciones de gran valor para todos los que están ocupados en el servicio de Cristo. Lecciones que muestran la sinceridad de propósito y la altura del blanco que será visto en la vida de aquel que representa correctamente a su Salvador. Renunciando a todo lo que pueda impedirle realizar progresos en el camino ascendente, o quiera hacer volver los pies de otros del camino angosto, el creyente revelará en su vida diaria misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, tolerancia y el amor de Cristo. El poder de una vida más elevada, pura y noble es nuestra gran necesidad. El mundo abarca demasiado de nuestros pensamientos y el reino de los cielos demasiado poco. En sus esfuerzos por alcanzar el ideal de Dios, el cristiano no debería desesperarse de ningún empeño. A todos es prometida la perfección moral y espiritual por la gracia y el poder de Cristo. Él es el origen del poder, la fuente de la vida. Nos lleva a su palabra y del árbol de la vida nos presenta hojas para la sanidad de las almas enfermas de pecado. Nos guía hacia el trono de Dios y pone en nuestra boca una oración por la cual somos traídos en estrecha relación con Él. En nuestro favor pone en operación los todopoderosos agentes del cielo. A cada paso sentimos
su poder viviente. Dios no fija límites al avance de aquellos que desean ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Por la oración, la vigilancia y el desarrollo en el conocimiento y comprensión son corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria. Así son preparados para trabajar en favor de los demás. Es el propósito del Salvador que los seres humanos, purificados y santificados, sean sus ayudadores. Demos gracias por este gran privilegio a aquel que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La carta de Pablo a los Filipenses, como la escrita a los Colosenses, fue redactada mientras estaba preso en Roma. La iglesia de Filipos había enviado regalos a Pablo por mano de Epafrodito, a quien el apóstol llama mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mientras estaba en Roma, Epafrodito estuvo enfermo a la muerte. Mas Dios tuvo misericordia de él, escribió Pablo, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Al oír de la enfermedad de Epafrodito, los creyentes de Filipos se llenaron de ansiedad respecto de él, por lo que decidió volver a ellos, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros, escribió el apóstol, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Así que le envío más presto, para que viéndole os volváis a gozar, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los tales, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Por su mano, Pablo envió una carta a los creyentes filipenses en la cual les agradecía las dádivas que le enviaron. De todas las iglesias, la de Filipos había sido la más liberal para suplir sus necesidades. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, decía el apóstol en su carta, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces. No porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Empero, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios.
Gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. La gracia de Dios sostenía a Pablo en su encarcelamiento, habilitándolo para regocijarse en la tribulación. Con fe y convicción escribió a sus hermanos filipenses que su prisión había resultado en el adelantamiento del Evangelio. Y quiero, hermanos, declaró, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio, de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo a todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En esa experiencia de Pablo hay una lección para nosotros. Nos revela la manera en que Dios obra. El Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven, en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Si ve conveniente interrumpir nuestro servicio en alguna actividad, nos lamentamos, sin detenernos a reflexionar que así Dios puede estar obrando para nuestro bien. Necesitamos aprender
que la corrección es parte de su gran plan y que bajo la vara de la aflicción el cristiano puede hacer a veces más por su maestro que cuando está ocupado en el servicio activo. Como ejemplo para la vida cristiana, Pablo señaló a los filipenses a Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, amados míos, continúa, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Estas palabras fueron registradas para ayudar a cada alma que lucha. Pablo presentó el nivel de perfección y mostró cómo puede ser alcanzado. Dijo, ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros obra. La obra de ganar la salvación es una operación mancomunada. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesario para la formación de principios rectos de carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección. Pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino no se conseguirá nada. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Por un lado hay sabiduría, compasión y poder infinitos, y por el otro debilidad, perversidad, impotencia absoluta.
Dios desea que tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede ayudarnos sin nuestro consentimiento y cooperación. El Espíritu Divino obra por medio de los poderes y facultades otorgados al hombre. Por naturaleza, no estamos capacitados para armonizar nuestros propósitos, deseos e inclinaciones con la voluntad de Dios. Pero si tenemos el deseo de que Dios cree en nosotros la voluntad, el Salvador lo efectuará por nosotros, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. El que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe dar todo y hacer todo por Cristo, porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Diariamente debe aprender el significado de la entrega propia, debe estudiar la palabra de Dios, aprendiendo su significado y obedeciendo sus preceptos. Así puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día tras día, Dios trabaja con él, perfeccionando el carácter que resistirá el tiempo de la prueba final. Y día tras día, el creyente está efectuando ante hombres y ángeles un experimento sublime, el cual demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos. Yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, escribió Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Pablo hacía muchas cosas. Desde el tiempo que decidió ser fiel a Cristo, su vida estuvo llena de un servicio incansable. De ciudad en ciudad, de país en país, viajaba refiriendo la historia de la cruz, ganando conversos al Evangelio y estableciendo iglesias. Por esas iglesias sentía una constante solicitud y les escribió muchas cartas de instrucción. A veces trabajaba en su oficio para ganarse el pan cotidiano, pero en todas las absorbentes actividades de su vida, Pablo nunca perdió de vista su gran propósito: extenderse hacia el premio de su soberana vocación. Mantenía resueltamente su blanco ante sí, ser fiel a aquel que se le había revelado junto a la puerta de Damasco. Nada tenía poder para apartarlo de ese blanco. Exaltar la cruz del Calvario era el absorbente motivo que inspiraba sus palabras y actos. El gran propósito que le constreñía a avanzar ante las penalidades y dificultades debe inducir a cada obrero cristiano a consagrarse enteramente al servicio de Dios. Se le presentarán atracciones mundanales
para desviar su atención del Salvador, pero debe avanzar hacia la meta, mostrando al mundo, a los ángeles y a los hombres que la esperanza de ver el rostro de Dios es digna de todo el esfuerzo y sacrificio que demanda el logro de esta esperanza. Pablo no se desanimó mientras permanecía preso. Por el contrario, una nota de triunfo resonaba en las cartas que escribía desde Roma a las iglesias. Gozaos en el Señor siempre, escribió a los filipenses. Otra vez digo, que os gocéis. Por nada estéis. Pero aquello que le fue revelado le habilitó para trabajar como dirigente y sabio maestro, y también modeló los mensajes que en años ulteriores envió a las iglesias. La impresión que recibió cuando estuvo en visión le acompañaba siempre y le habilitaba para dar una correcta representación del carácter cristiano. A viva voz y por carta expresó su mensaje que en todo momento trajo ayuda y fuerza a la Iglesia de Dios. Para los creyentes de la actualidad, sus mensajes hablan claramente de los peligros que amenazarán a la Iglesia y las falsas doctrinas que tendrán que arrostrar. El deseo del apóstol para aquellos a quienes escribía sus cartas de consejo y admonición era que no fuesen niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que todos llegaran a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Rogó a aquellos que eran seguidores de Cristo y que vivían en comunidades paganas que no anduviesen como los otros gentiles, que fueron traídas por Epafras, quien, escribió el apóstol, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, continúa, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo, con gozo. De este modo, Pablo expresó en palabras sus deseos para con los creyentes de Colosas. Cuán elevado es el ideal que mantienen estas palabras ante el seguidor de Cristo. Muestran las maravillosas posibilidades de la vida cristiana y hacen bien claro que no hay límites para las bendiciones que los hijos de Dios pueden recibir.
creciendo constantemente en el conocimiento de Dios, podían ir de fortaleza en fortaleza, de altura en la experiencia cristiana, hasta que por la potencia de su gloria llegó. Capítulo 45. Cartas escritas desde Roma. En los primeros años de la experiencia cristiana del apóstol Pablo, le fueron dadas oportunidades especiales de aprender la voluntad de Dios concerniente a los seguidores de Jesús. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Él mismo reconoció que muchas visiones y revelaciones le fueron dadas del Señor. Su comprensión de los principios, de las verdades evangélicas, eran igual a la de los sumos apóstoles. Tenía una clara y amplia comprensión de la anchura y la longitud, y la altura y la profundidad del amor de Cristo, que sobrepuja a todo conocimiento. Pablo no podía decir todo lo que había visto en visión, porque entre sus oidores había algunos que habrían hecho mal uso de sus palabras, llegasen a hacer actos para participar de la suerte de los santos en luz. El apóstol exaltó a Cristo delante de sus hermanos como aquel por quien Dios había creado todas las cosas y por quien había labrado su redención. Declaró que la mano que sostiene los mundos en el espacio y mantiene en su ordenada distribución e infatigable actividad todas las cosas en el universo es la que fue clavada por ellos en la cruz. Por él fueron criadas todas las cosas, escribió Pablo, que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. A vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de él. Van en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la dureza de su corazón, sino avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo. Animó a los creyentes a mirar hacia el tiempo cuando Cristo, que amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
podría presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, una iglesia santa y sin mancha. Estos mensajes escritos, no con poder humano, sino con el de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos, lecciones que será provechoso repetir frecuentemente. En ellas encontramos delineada la piedad práctica, se formulan principios que deben ser seguidos en cada iglesia, y se define el camino que lleva a la vida eterna. En su carta a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, escrita mientras estaba preso en Roma, Pablo hace mención de su regocijo por la constancia de ellos en la fe, cuyas buenas nuevas